El padre la bajó del caballo como si dejara un costal de trigo, sin mirar atrás, sin despedirse, solo murmurando al comerciante: «Haz lo que quieras con ella». Ella, apenas 13 años, no lloró, no gritó, porque ya lo había hecho todo antes de llegar allí, cuando supo que sus piernas no volverían a sostenerla, y que en su familia el cuerpo era más importante que el alma. La dejaron sentada sobre la tierra dura, con las rodillas cubiertas por una manta rota, y el corazón latiendo con más ruido que los cascos que se alejaban. Nadie en el campamento de intercambio se atrevía a acercarse. No sabían si era mendiga, castigo o prueba. Algunos la miraban con asco, otros con lástima. Ella solo bajaba la mirada. Pasó 1 hora, luego 2. El sol se curvó sobre su cabeza como cuchillo caliente, y sus labios se agrietaron sin agua ni palabra. Fue entonces cuando lo vio. Un apache alto, con trenzas negras y una mirada que no preguntaba, solo observaba como si pudiera leer lo que no se decía. Él no caminó hacia ella de inmediato. Se quedó quieto, como si esperara una señal, y cuando los demás comenzaron a dispersarse por la sombra, él fue el único que dio un paso, luego otro, hasta quedar frente a ella. «¿Puedes hablar?», preguntó. Ella asintió. «¿Te duele?». Ella dudó. «Las piernas no», dijo. «Lo demás sí». Él no respondió. Se agachó, la tomó entre sus brazos sin esfuerzo, como si cargar con una vida rota no pesara más que una promesa, y la llevó fuera del mercado, hacia los árboles, hacia el río. Ella no preguntó su nombre, ni él el de ella. Solo la apoyó en una manta fresca, le ofreció agua, y encendió una pequeña fogata sin decir una palabra. Cuando terminó, se sentó frente a ella y dijo: «No quiero comprarte, no eres cosa». Ella parpadeó. Nadie le había dicho eso jamás. «¿Entonces qué soy?». Él la miró con una calma que dolía. «Un comienzo», dijo. «Tal vez el mío». Ella no entendió del todo, pero por primera vez no sintió vergüenza de estar sentada, ni miedo de no poder huir. Solo sintió que ese momento no dolía. Y eso, para alguien como ella, ya era milagro. La mañana siguiente trajo silencio. Pero no el tipo de silencio que asusta. Era uno que envolvía, que le daba permiso de respirar sin pedir disculpas. El apache ya no estaba frente a la fogata, pero había dejado junto a ella un cuenco con frutas secas y una tela limpia para su rostro. Ella no supo si comer, si esperar, si llorar por lo que aún no entendía. Años de ser ignorada por su propio padre la habían enseñado a no esperar más de nadie. Pero entonces lo vio regresar. Caminaba con ramas largas sobre el hombro y 2 peces colgando de una cuerda. Su paso era firme, pero no apurado. Al verla despierta, solo asintió con la cabeza, sin palabras, sin juicio. Preparó el fuego con cuidado, como si cada movimiento tuviera un propósito antiguo, y cuando los peces chispeaban sobre las brasas, rompió el silencio. «¿Cómo te llamas?». Ella abrió los labios, pero nada salió. Era como si el nombre no le perteneciera más. «Mi padre me llamaba esa», murmuró. El apache no reaccionó. Solo sirvió un trozo de pescado en una hoja y se lo acercó. «¿Entonces no era tu nombre?». Ella comió despacio, con vergüenza, sin saber si debía agradecer o disculparse por existir. Cuando terminó, él dijo: «En mi lengua, Ajonau significa raíz que aún crece aunque esté partida». Ella frunció el ceño. «¿Y eso qué tiene que ver?». Él se inclinó hacia ella, sus ojos como tierra húmeda después de la tormenta. «Así te llamaré, porque no estás muerta, solo estás esperando brotar». Ella tembló un poco. No por frío, sino porque nadie le había dado nunca algo tan inmenso como un significado. «Aonau», repitió en voz baja. Se sintió raro, se sintió nuevo, como si su cuerpo roto por fin tuviera una razón para seguir respirando. Pasaron las horas y no hubo más palabras, solo miradas que no forzaban, gestos que cuidaban. Esa noche, mientras el fuego danzaba y los grillos tejían su canto,
Ella susurró, «No sé por qué haces esto». El apache, sin mirarla, respondió, «Porque cuando yo tenía 10 años, también me dejaron por no ser suficiente. Tú no eres mi deuda, eres mi espejo». Y en ese instante, Ahonau entendió que el dolor no solo se comparte, a veces se reconoce. Y cuando eso pasa, deja de pesar igual. Ahonau aprendió pronto que el mundo podía ser diferente sin necesidad de moverse. Desde el claro donde el apache la había instalado, podía ver cómo los pájaros volaban bajo, cómo el río susurraba secretos que solo los que escuchaban con el alma podían entender. Él no hablaba mucho, pero siempre regresaba. A veces con comida, otras con pieles, otras con silencio y hojas secas que dejaba junto a su manta como quien deja confianza. Ella comenzó a reconocer el ritmo de sus pasos, la forma en que exhalaba antes de cortar leña, el modo en que dejaba siempre una distancia respetuosa entre sus cuerpos. No la tocaba si no era necesario. No la miraba como objeto, ni como carga. La miraba como si fuera parte del bosque, un árbol joven, roto, sí, pero vivo. Una tarde, mientras él limpiaba un cuchillo bajo la sombra, ella preguntó, «¿Qué haces cuando no me miras?» Él levantó la vista con calma. «Te protejo igual». Ella bajó la mirada confundida. «Pero no tengo nada. No soy nadie». El apache se levantó, tomó un palo largo y comenzó a dibujar sobre la tierra húmeda. Trazó una línea recta, luego otra curva que rodeaba la primera. «Esto es un camino», dijo. «Y esto, una raíz que lo rodea sin pisarlo». Ella observó sin entender. «La raíz no camina», explicó él, «pero sin ella el árbol cae. Tú no te mueves, pero ya estás sosteniendo más de lo que sabes». Ella sintió un nudo en el pecho. No era llanto, era reconocimiento. Era como si por primera vez alguien le dijera que su existencia tenía forma, tenía peso, tenía valor. Esa noche, al calor del fuego, él le ofreció un pequeño ramo de flores silvestres. No dijo por qué. No explicó nada, solo se las puso cerca sin invadir. Y ella, sin pensarlo, las llevó a la nariz y cerró los ojos. No recordaba la última vez que algo había olido a nuevo, a limpio, a posible. «¿Por qué me cuidas tanto?», preguntó. Él respondió, «Porque tú ya me estás curando». Y con esas palabras, Ahonau entendió que, aunque sus piernas no la llevaran lejos, su presencia estaba empezando a mover el mundo alrededor. Tal vez, pensó, uno no necesita caminar para comenzar a llegar a algún sitio. La tercera luna llena llegó sin que Ahonau la esperara. El tiempo, junto al apache, no se medía en días ni en rutas, sino en pequeños gestos que cambiaban su mundo. Un cuenco más lleno, una mirada más larga, una pregunta que ya no temía hacer. Esa noche, sin avisar, despertó sobresaltada. El dolor bajaba desde su estómago como una corriente ardiente, desconocida, incontrolable. Gritó. No por miedo al dolor, sino por miedo a estar sola, pero no lo estaba. El apache apareció entre los árboles con una antorcha y una manta seca. La encontró empapada en sudor, las manos crispadas, la respiración agitada. No preguntó qué ocurría, solo la envolvió con cuidado, la cargó hasta un rincón más cálido y preparó agua con hierbas que hervían como si también quisieran protegerla. Ella no entendía qué pasaba. El cuerpo le ardía, y entre las piernas bajaba sangre que no era la de una herida. «Me estoy muriendo», susurró, temblando. Él la miró con una ternura que quemaba más que el dolor. «Number, estás naciendo otra vez». Ella no comprendía, pero su voz tenía el tipo de verdad que no necesita explicación. La limpió sin pudor ni deseo, con respeto, como si cada parte de su cuerpo mereciera ser vista, atendida y cubierta con dignidad. Cuando el calor disminuyó y el temblor cedió, ella lloró. No de miedo, sino porque nadie la había cuidado así. Ni su madre, a quien apenas recordaba, ni su padre que la había tratado como estorbo. El apache le ofreció un pedazo de pan duro con miel. Ella lo tomó con manos débiles. «¿Por qué no te vas?», preguntó entre lágrimas.
Él respondió sin mirar el fuego. Porque yo también sangré un día, pero nadie me sostuvo. El silencio que siguió no fue vacío. Fue refugio, fue abrazo. Esa madrugada, cuando el dolor volvió a apaciguarse, Ahonau despertó envuelta en pieles suaves, con una flor entre sus dedos y el sonido del río cerca. No había doctores, ni templo, ni techo, pero por primera vez sintió que su cuerpo, roto, lento, herido, no era una carga, era sagrado. Y aunque el mundo nunca le había explicado lo que significaba ser mujer, esa noche lo aprendió entre manos que no exigían, ojos que no juzgaban y un fuego que, en lugar de quemar, curaba. Los días siguientes transcurrieron como si el bosque respirara con ella. Ahonau ya no se despertaba con miedo, ni dormía esperando el abandono. Aunque sus piernas seguían sin responder, sus manos habían encontrado propósito. Ayudaba al apache a clasificar raíces, limpiar pieles, incluso a trenzar fibras con las que él reparaba sus botas. No hablaban mucho, pero cuando hablaban, las palabras eran como piedras puestas una a una para construir un puente invisible. Una mañana, él le dio un cuchillo pequeño. No era para defenderse, era para tallar. «Talla tu nombre», dijo, «aunque no lo hayas tenido antes». Ella lo sostuvo como si fuera fuego, como si tallar ese nombre fuera más real que haber nacido. Pasó horas mirando la madera sin saber por dónde empezar. Pero cuando por fin lo hizo, trazó cada letra de Ahonau con torpeza y reverencia, como quien no solo escribe, sino que se reclama. Al anochecer, mientras mostraba su trabajo al apache, escucharon voces en el camino, voces de hombres. 3. Risas bruscas, palabras en la lengua del padre que la regaló. Él se tensó, la cubrió con pieles oscuras y le susurró: «Quédate aquí, no respires fuerte». Ella no preguntó nada, solo obedeció. Desde su escondite vio cómo el apache se acercaba al sendero con una calma que no era su misión. «¿Has visto a una niña coja por aquí?», preguntó uno de los hombres. Se escapó de la caravana de su padre. Él negó con la cabeza, seco. «Aquí no hay niñas, solo árboles y sombra». Pero ellos no eran estúpidos. Se acercaron, husmearon, uno incluso tomó una antorcha y la alzó cerca del refugio. Ahonau sintió su corazón colapsar dentro del pecho. El mundo se cerró como un puño. Entonces, algo ocurrió. El apache se adelantó y se cortó la palma de la mano con su cuchillo. Mostró la sangre a los forasteros. «Este lugar está marcado por los espíritus. Entren, y no saldrán igual». Los hombres rieron al principio, pero la mirada del apache no era broma. Uno retrocedió, otro escupió. El tercero dijo: «No vale la pena. Si no camina, no sirve». Y se marcharon. Cuando el silencio volvió, Ahonau emergió temblando. «¿Y si hubieran entrado?», preguntó. Él le entregó el cuchillo. «Por eso ahora tienes esto». Y en ese instante, ella entendió que el miedo no se va. Pero cuando alguien te mira como raíz, como comienzo, aprendes a no dejarte cortar tan fácil. El invierno llegó como siempre lo hacía, sin permiso y sin disculpas. Pero esa vez Ahonau no tembló al sentir el viento helado en la piel. Ya no era la niña que esperaba que la salvaran. Era la que sabía encender fuego, la que tejía cobijas de fibra seca, la que preparaba infusiones para el dolor de las articulaciones del apache. Él no se quejaba nunca, pero ella notaba cómo le dolían los pasos, cómo respiraba más lento cada vez que el sol se iba. Una tarde, mientras recogía ramas cerca del arroyo con ayuda de un bastón improvisado, porque ahora se arrastraba menos y usaba sus brazos como alas, encontró un bulto entre las rocas. Era un perro joven, flaco como un hueso viejo, con una pata doblada y los ojos llenos de hambre. Lo reconoció al instante. Era ella misma, en otro cuerpo. Lo cargó sin esfuerzo, como si hubiera estado esperándolo. Lo envolvió en su manta más gruesa y lo llevó al refugio. El apache la miró sin decir palabra, pero sus cejas levantadas decían más que cualquier sermón. «Está más vivo que yo cuando llegué»,
dijo ella, y eso bastó. Pasaron los días curando al animal. Lo llamaron Koho, que en lengua apache significaba segunda vida. Y cuando él comenzó a ladrar suave, a moverse cojeando cerca del fuego, Ahonau supo que no solo lo había rescatado a él, también a una parte de sí misma, porque ahora era ella quien sabía calmar, quien daba comida, quien sabía cuando alguien no necesitaba palabras sino solo un espacio tibio. Una noche, mientras el perro dormía entre ellos, el apache le dijo: «Cuando llegaste, el fuego era para ti, ahora tú eres el fuego». Ella no respondió. Solo sonrió y agregó un leño al centro del círculo. Ya no le dolía su cuerpo, ni su pasado, ni su apellido perdido, porque ahora tenía nombre, tenía historia, y tenía a alguien que podía mirar a los ojos sin bajar la cabeza. Pero lo más importante, pensó, era que también podía dar calor. Y quien puede dar calor ya no es solo sobreviviente, es raíz para otros. Esa noche, mientras dormía con Koho a los pies y el sonido del viento afuera, soñó por primera vez sin pesadillas. Soñó que caminaba, no con sus piernas, sino con las manos extendidas hacia otros, como quien sabe que su debilidad de antes es ahora su medicina. El amanecer trajo un temblor en la tierra, no un terremoto, sino algo más sutil, como si el bosque mismo advirtiera que algo venía. Ahonau lo sintió primero en el pecho, antes que en el suelo. Koho ladró sin fuerza, y el apache salió con el arco en la mano. No dijo nada, pero sus ojos hablaban de memoria, de cosas que ya había visto antes, y que esperaba no volver a ver. Al poco rato, 3 hombres aparecieron por el sendero, esta vez montados y con fusiles al hombro. No eran forasteros, eran mercaderes del río, conocidos por tomar más de lo que ofrecían, por comerciar vidas rotas como si fueran mulas. Uno de ellos, al ver al apache, levantó la mano en señal de burla. «¿Sigues criando cosas inútiles?», gritó. El apache no respondió. Ahonau, escondida tras el árbol, sintió cómo le ardían las mejillas. No de miedo, sino de una rabia nueva. Era la primera vez que deseaba poder caminar no para huir, sino para defender. Los hombres desmontaron, riendo. Uno encontró el refugio, pateó la entrada, sacó una manta y dijo: «¿Es esta la tuya o solo recoges sobras?». Koho gruñó. Ahonau apretó el cuchillo que el apache le había dado semanas atrás. Él no se movió, solo esperó. «Nos llevaremos algo a cambio de haber venido tan lejos», dijo el más joven, mirando a Ahonau como si ya le perteneciera. Fue entonces cuando el apache habló. «Ella no es tuya, no es mía, pero si la tocas, la tierra te tragará antes que el día acabe». El hombre rió, pero el mayor del grupo le puso una mano en el hombro. «No vale la pena, mira sus ojos, ya no es una niña». Los otros retrocedieron, no por miedo, sino por incomodidad. Algo en esa escena, la silla de madera, el perro cojo, la mujer sentada con un cuchillo corto y sin miedo, les recordó que hay batallas que no se ganan con armas, sino con dignidad. Cuando se fueron, el silencio fue un suspiro largo. El apache se sentó a su lado. «¿Pensaste en atacar?», preguntó. «Sí», dijo ella, «no por mí, por lo que aún no fui». Él asintió. «Esa es la señal. El dolor ya no te domina, solo te avisa». Ahonau no respondió, pero esa noche talló un nuevo símbolo en su palo de apoyo. Un fuego dentro de un círculo. Su forma de decir que, pase lo que pase. Ahora sabía dónde estaba el centro. Al día siguiente, el sol salió con una claridad que casi dolía. No por el calor, sino porque iluminaba todo lo que antes estaba escondido. Las grietas en la cabaña, las cicatrices en la piel de Ahonau, las arrugas nuevas en el rostro del apache. Fue entonces cuando ella comprendió que no podían quedarse allí para siempre. No porque no fuera seguro, sino porque su historia ya no cabía en el refugio. Mientras preparaban una infusión, Ahonau le preguntó: «¿Cómo te llamas tú?». Él pareció sorprendido.
como si no esperara esa pregunta después de tantos días. Tú nunca preguntaste antes, y tú nunca lo ofreciste. Hubo un momento largo, silencioso, como si su nombre estuviera enredado en raíces viejas. Teka. La palabra cayó como una piedra suave en el agua. ¿Qué significa? Él la miró con esa calma que usaba cuando decía verdades. Aquel que espera lo que no cree merecer. Ahonau sintió que el aire le temblaba entre los dedos. ¿Y qué es eso?, preguntó. Él no respondió. Solo la miró con una tristeza tierna, como quien ha llevado muchas ausencias en el pecho. Ella quiso abrazarlo, pero sus piernas no obedecían. Así que tomó su bastón, se impulsó como pudo y se acercó arrastrando la manta bajo su cuerpo hasta sentarse frente a él. «Te mereces lo que cuidas», dijo, «y tú me has cuidado sin pedir nada». Él bajó la mirada como si le costara recibir, pero cuando ella tomó su mano, áspera, fuerte, pero temblorosa, no la soltó. «Si algún día me muero», susurró él, «quiero que alguien recuerde que no fui solo un guerrero». Ella apretó más fuerte. «Serás el hombre que me dio nombre, que me dio vida sin tocar mi cuerpo, que me dio tierra sin pedirme sangre». Teka cerró los ojos como si esas palabras fueran medicina. Esa noche, al calor del fuego, Ahonau talló ambos nombres en un mismo trozo de madera. No como propiedad, sino como memoria. Como prueba de que dos seres rotos pueden encontrarse y crear algo sin violencia, sin promesas, solo con presencia. Y cuando el viento sopló fuerte, ninguno de los dos tuvo miedo. Porque ya no eran mitad de nada. Eran raíz compartida. La calma que habían construido con ramas, tierra y silencios compartidos se rompió aquella tarde en que el viento no traía pájaros, sino pasos. No eran los pasos pesados de forasteros, ni las pisadas ligeras de Koo corriendo. Eran muchos, medidos, cargados de intención. Ahonau los oyó antes que Teka, y su mano fue directo al cuchillo, no por miedo, sino por instinto. Él salió del refugio y sus ojos se endurecieron. 4 hombres. Uno con uniforme del ejército, 2 con rifles, y una mujer vestida como enfermera. «Venimos por la joven», dijo el del uniforme. Un comerciante la reconoció. Es menor. Su padre la está reclamando. Teka no se movió. Ahonau, desde la sombra, sintió que el corazón se le partía otra vez. «Su padre la regaló por inválida», dijo el apache. «Aquí no hay reclamación válida». El militar frunció el ceño. «No somos jueces. Solo cumplimos órdenes». Ahonau salió, sin bastón, sin ayuda, arrastrando sus piernas como si cada palmo de tierra fuera su derecho. «Yo no regreso con nadie», dijo con una voz que no sabía que tenía. «Y si tengo que arrastrarme al otro lado del bosque para demostrarlo, lo haré». La enfermera dio un paso al frente. «¿Sabes lo que dices, niña? Aún puedes tener tratamiento. Hay escuelas, hogares». «¿Dónde me llamarán por mi nombre?», interrumpió Ahonau. «¿Dónde no seré carga sino raíz?». Nadie respondió. Entonces Teka sacó la madera tallada, la que tenía sus nombres juntos, y la levantó como testigo. «Esto es más que custodia. Es historia viva». El soldado dudó. No esperaban resistencia pacífica, ni una niña sin piernas con tanta fuerza en la voz. Después de unos segundos, bajó el arma. «No nos llevaremos a quien no quiere irse, pero no todos serán tan indulgentes». «Entonces no los esperaremos», dijo Teka. Esa noche empacaron. Solo lo necesario. Pieles, agua, la talla con sus nombres, el cuchillo de Ahonau y Koo, que ya cojeaba menos. «¿A dónde vamos?», preguntó ella. «Donde nadie toque lo que el alma ha elegido», respondió él. Y partieron, no como fugitivos, sino como quienes han decidido caminar, uno con piernas, la otra con coraje, hacia un mundo que aún no existe, pero que tal vez, con suficiente ternura, puede inventarse. Llegaron a una pradera al borde del río,
donde los árboles no tenían dueño y el viento no traía órdenes ni amenazas. Allí, Teka construyó un nuevo refugio, más alto que el anterior, con una rampa hecha de piedras lisas que Ahonau podía subir sin pedir ayuda. Cada día, ella pintaba símbolos sobre corteza, espirales, manos, raíces entrelazadas. No sabía si eran arte o memoria, pero sentía que contaban lo que las palabras aún no podían. Ko ya corría sin miedo. El fuego nunca faltaba. Una mañana, Teka trajo a una mujer anciana de la tribu cercana. «Ella sabe cosas», dijo. La mujer miró a Ahonau con ojos llenos de siglos y tocó su frente con 2 dedos. «Esta ya no es niña, es guardiana». Durante semanas, Ahonau aprendió a curar con hojas, a leer el cielo, a escribir su historia no solo en madera sino en cantos. Los niños del poblado venían a verla, al principio con duda, luego con asombro. Ella no caminaba pero enseñaba a Pokaka a escuchar, no cazaba, pero mostraba cómo trenzar sin romper. «Eres raíz», le decían. Y ella sonreía porque por fin lo creía. Una tarde, un joven de otra aldea llegó buscando a Teka. «Mi hermana no habla desde que fue tomada por unos hombres», dijo. Teka preparó su caballo. Ahonau desde la puerta dijo, «Llévale esto». Era su talla de madera, la primera, la que decía su nombre. Teka la tomó y partió. Estuvo fuera 5 días. Cuando volvió, traía a la joven en brazos, asustada, silenciosa. Ahonau le preparó té, le cantó bajito, le dejó flores sobre la manta. Pasaron 3 días antes de que la niña dijera una palabra. Fue «gracias». Ahonau no lloró, pero sintió que el mundo hacía menos ruido. Ese día, supo que su historia no había sido un castigo, había sido semilla. Y aunque su cuerpo nunca caminara como otros, había cruzado más tierra que quienes jamás se habían detenido a sentirla. Al anochecer, sentada junto al fuego, tomó la mano de Teka. «Tú me diste un nombre», dijo, «pero lo que hicimos juntos fue darnos un futuro». Él solo asintió. Nunca fue de hablar mucho, pero su silencio ya no dolía. Ahora era casa. Esa noche, Ahonau talló su último símbolo, un árbol con raíces que abrazaban. Y al terminar, supo que nadie más, volvería a regalarla, porque ahora ella se pertenecía.